Entonces damos paso a nuestro viceministro de Educación Superior, al doctor José Maximiliano Gómez, para que atendiendo con todos estos elementos de introducción que han hecho los directores del DANE, de FEDesarrollo, nos comente un poco también cuál es esa visión que desde el Ministerio de Educación Nacional hay hacia este tiempo que se nos aproxima. Y quisiera al viceministro enfatizarle un poco también en algo que ya hemos comentado en otras reuniones y con lo que terminó el doctor Luis Fernando, y es ese ajuste en la parte normativa que en Colombia quizás es bastante rígido y no responde a la flexibilidad y los cambios con la velocidad que se debieran hacer. Sí se ha pensado en algo también en este mediano plazo. Señor viceministro, muy bienvenido y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, rector Carlos Felipe. De nuevo, un saludo especial a los miembros del Consejo Directivo, al rector Luis Fernando Gaviria, a los rectores y rectoras que nos acompañan, así como a todos los directivos de ASCON. Por supuesto, un saludo a los panelistas, al director de desarrollo, doctor Luis Fernando Mejía, y al director del DANE, doctor Juan Daniel Oviedo. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio. La presentación, para los anteriores expositores ceñirme a los términos, cuenta con una aproximación estadística del sector en este momento, de la información consignada en los sistemas de información del Ministerio, los elementos de transformación de educación superior consignados en el Plan Nacional de Desarrollo, y un comentario sobre los desafíos que tiene el sector en este momento. En cuanto a el panorama de la educación superior en Colombia, en este momento, contamos con 298 instituciones de educación superior, 69 instituciones cuentan en este momento con acreditación de alta calidad. Ofertan las instituciones 13.500 programas aproximadamente y cuentan con una matrícula de 2.4 millones de estudiantes. 2.2 millones cursan programas de pregrado y aproximadamente 190.000, 188.000 cursan programas de posgrado. Entre 2001 y el año 2019, de acuerdo con el OLE, se han graduado aproximadamente 5.3 millones de estudiantes, tanto en pregrado como en posgrado. Y esto es un mensaje importante de cara a la cualificación de la población colombiana y a la terminación exitosa de sus trayectorias educativas. Estos resultados evidencian el esfuerzo de todos ustedes, de todo el sector, para fomentar no solo el acceso, sino también la permanencia y la efectiva graduación en educación superior, y el reconocimiento de que poco a poco, cada vez más, el país cuenta con talento humano calificado para responder a las necesidades sociales y para responder a las necesidades de los territorios. A esto ya se refirió la ministra, y es que de acuerdo con las cifras reportadas por las instituciones, contamos aproximadamente con 160.000 plazas docentes y contamos aproximadamente con 70.000 plazas de personal administrativo. Hoy, Colombia registra una tasa de cobertura del 52.2%. Si miramos 10 años atrás, hemos tenido un crecimiento de aproximadamente 13 puntos porcentuales. Y también, como lo enunciamos en todos los espacios, cada vez más los estudiantes con menores ingresos han venido accediendo a educación superior. Alrededor del 60% de los nuevos estudiantes que están ingresando hoy a educación superior provienen de hogares cuyos ingresos no superan los 2 salarios mínimos. Y en las instituciones públicas particularmente, este porcentaje crece al 68%. Observamos cada vez más estudiantes provenientes de grupos poblacionales que históricamente no accedían a educación superior, y ese también es un gran logro del sistema. También lo preguntaron los rectores durante la exposición de la ministra, y es un reto innegable. De 100 jóvenes que culminan la educación superior media,
la educación media, perdón, solamente 39 logran acceder de manera inmediata a la educación superior. Cuando miramos este dato de la tasa de absorción inmediata en las zonas rurales, esta tasa disminuye aproximadamente al 25%. Por supuesto, la oferta se encuentra concentrada ampliamente en las grandes ciudades del país. La tasa de deserción, de acuerdo con el SPADI, es del 8.8% en el nivel universitario. Y en el nivel de la formación técnica, profesional y tecnológica, la tasa de deserción llega al 11.7%. Estamos hablando de la tasa de deserción interanual. Sin embargo, ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años, pero evidentemente retos importantes, sobre todo si cuando se va al detalle se observa que el 75% del total de los desertores se concentra en los 4 primeros semestres de sus programas académicos. Si bien la matrícula en educación superior ha registrado un crecimiento importante a lo largo de las últimas 2 décadas, cuando miramos particularmente los datos en 2017, vemos una disminución del stock de estudiantes matriculados. Y esto se ha compasado por un proceso de desaceleración de la demanda en educación superior, particularmente de acuerdo con las cifras en el sector privado. Tanto las cifras de admisiones como las cifras de matriculados de primer curso han venido dando cuenta de una reducción en la demanda de educación superior. Y ¿cuáles son los factores asociados a esta desaceleración de la demanda? Pues hay que destacar los cambios en la estructura demográfica del país, ya nos lo anunciaba el doctor Oviedo, y las nuevas tendencias en las decisiones de formación de los jóvenes, que buscan las rutas postmedia para tomar decisiones. Y aquí intervienen las preferencias sobre las ofertas de aprendizaje, aquellas que implican mayor flexibilidad académica, que hagan otro tipo de lecturas de las dinámicas de la sociedad y los estilos de aprendizaje. Y por supuesto, el mercado laboral y los avances en las tecnologías de la información. Los cambios demográficos, la modificación de las tendencias de la demanda en la formación y por supuesto los efectos que pueden derivarse de la emergencia por el COVID suponen nuevos retos en la educación superior. Aquí es necesario trabajar de manera continua con el gobierno nacional, con los gobiernos territoriales, con las instituciones de educación superior, para avanzar hacia una oferta de educación superior más pertinente, más atractiva a los jóvenes y que promueva el desarrollo de competencias acordes con los diferentes escenarios que tenemos hoy día. Valdría la pena abordar también las cifras de la educación media, también para poner contexto frente a esto. De acuerdo con los sistemas de información del Ministerio, 1.401.000 estudiantes están actualmente en educación media. Los bajos niveles de cobertura de la educación media son una preocupación latente para el nivel educativo. El 45.3% de cobertura neta en educación media y el 85.8% de cobertura bruta. Pero el nivel de deserción es alto a través de toda la trayectoria educativa. Solo 55 de cada 100 estudiantes que terminan el grado quinto alcanzan el grado 11 y terminan la educación media. Y el 30% de los adolescentes que abandonan la escuela en el área, el 30% de los adolescentes que abandonaron la escuela en el área urbana y el 40% en la rural lo hicieron de acuerdo a la información que ellos nos reportan porque no les gusta estudiar. Y esto implica un gran reto en el valor que tanto jóvenes como familias están dando actualmente a la educación media y la importancia también de contar con una oferta atractiva, pertinente y de calidad que permita a los jóvenes continuar con su proceso educativo. Frente a las transformaciones en la educación superior, que es el segundo punto de la presentación, voy a pasar muy rápido, creo que la ministra fue muy explícita en abordar estos elementos, pero quisiera concentrarme en los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo relacionados fundamentalmente con la financiación al acceso y permanencia bajo un enfoque de equidad
y en el objetivo de avanzar en un sistema de aseguramiento de la calidad que dé respuesta a las nuevas demandas educativas. En cuanto al fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad, quisiera resaltar dos avances importantes. El primero de ellos es la implementación del decreto 1330, y hay que destacarlo porque precisamente promueve la oferta de programas en las diferentes modalidades, presencial y a distancia, virtual, dual o la combinación de las diferentes modalidades. También la formulación de un esquema de fomento a la innovación en la educación bajo la idea de consolidar un laboratorio de innovación de la educación superior es una apuesta importante del Ministerio de Educación Nacional y ha permitido configurar un escenario de encuentro y de trabajo colaborativo para el sector en este momento donde los retos y el trabajo con todos los actores del sector es fundamental. Para avanzar en los mecanismos de financiamiento, hemos canalizado de parte del gobierno nacional más de 4.5 billones de pesos adicionales del presupuesto general de la nación y del sistema general de regalías para el fortalecimiento de los presupuestos de funcionamiento y de inversión de las instituciones de educación superior públicas. Esto se suma a diferentes medidas de índole normativa que han permitido canalizar más recursos a las instituciones, como el reconocimiento del 100% de los descuentos de votación que hacen las instituciones de educación superior a sus estudiantes sufragantes, medidas relacionadas con permitir más y mayores recursos y diferentes fuentes de financiación para la educación superior. En cuanto a las medidas de acceso, hay que destacar nuevamente el programa de Generación E, que ha llegado hoy a más de 163,000 jóvenes en cerca de 1.107 municipios de educación superior, en 107 municipios del país, que equivalen aproximadamente al 98% de los municipios del departamento del país. Del total de los beneficiarios de Generación E, 53% son mujeres, y el 87% de los jóvenes que ingresaron al programa ingresaron por sus condiciones socioeconómicas determinadas en el puntaje SISBEN. El 11% son víctimas del conflicto armado y el 2% pertenecen a pueblos indígenas. Y dentro de estas medidas financieras para el sector se han creado las apuestas del Fondo Solidario a la Educación, que sumado a los esfuerzos de las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, se ha logrado canalizar recursos para que aproximadamente 661,000 jóvenes hayan recibido durante el semestre anterior auxilios del 100% del valor de su matrícula. 661,000 jóvenes auxilios de matrícula recibieron, de los cuales 507,000 han recibido auxilio del 100% de la matrícula. Este semestre también, con el liderazgo de la señora ministra, ya podemos contar con cerca de 19 entidades territoriales que han anunciado aportes también a la financiación de la matrícula de los estudiantes de educación superior pública. Y asimismo, con las líneas del Fondo Nacional de Garantías, con las líneas a través de FINDETER, hemos logrado canalizar recursos muy importantes para instituciones de educación superior públicas y privadas. Por ejemplo, bajo la línea del Fondo Nacional de Garantías, se han expedido 104 garantías a instituciones de educación superior que han implicado desembolsos por 77,000 millones de pesos. Y para el caso particular de las instituciones que por sus ingresos se catalogan precisamente en la categoría de instituciones asimilables a grandes instituciones, hay desembolsos que superan los 13,000 millones de pesos. A través de la línea de tasa compensada de FINDETER, se recibieron solicitudes de 63 instituciones de educación superior por más de 195,000 millones de pesos. Y hoy cerca de 64,000 millones de pesos han sido desembolsados. Y para continuar en la estrategia de fortalecimiento y brindar financiación a las instituciones de educación superior, abrimos el pasado 7 de marzo la segunda invitación para las CIES del país que se postulen a recursos de crédito con tasa compensada para financiar planes de incentivos implementados en el
semestre 2021-1. En esta perspectiva, avanzar en la pertinencia del sistema desde el gobierno nacional, hemos apostado por la identificación de las brechas de capital humano de manera sistémica a través del Sistema Nacional de Cualificación, que tiene como derrotero el Marco Nacional de Cualificaciones y que en cada uno de los subsectores de la economía en los que hemos desarrollado 14 catálogos se han identificado las necesidades de competencias del mercado laboral y así diseñar cualificaciones que el sector educativo y formativo deben tener como referentes en sus diseños curriculares. De cara a la situación actual del sector, a las apuestas que ha realizado el gobierno, planteamos algunos retos y perspectivas del sistema. Las transformaciones que hemos venido implementando han sido fundamentales para las discusiones y construcciones con el sector de la educación superior durante la última década. Todas ellas coinciden en el espíritu de la equidad, de la inclusión, de la atención integral, de la eliminación de las barreras de acceso y la inminente necesidad de transformar la oferta educativa. De acuerdo con ello, colocamos ya sobre la mesa para la discusión 5 retos que consideramos fundamentales en esta ruta transformadora. El primero de ellos es innovar y fortalecer mecanismos de financiación para continuar en la senda de hacer la educación superior, la oferta privada y la oferta pública, una opción accesible, una opción pertinente y una opción de calidad. El segundo reto es impulsar los procesos de formación y de transformación de la oferta educativa mejor, que combine plataformas y escenarios de formación y posibilite el acceso a poblaciones y territorios apartados. Un tercer reto es transformar las prácticas educativas hacia modelos centrados en los procesos de aprendizaje y sus resultados tendientes más a los de la enseñanza. El cuarto reto es desarrollar más y mejores herramientas para acompañar el ciclo de vida universitario y fortalecer los vínculos de la institución con la sociedad con criterios de inclusión y equidad. Y un último reto que identificamos es avanzar en los procesos de movilidad educativa y formativa entre las diferentes vías de cualificación. ¿Para qué? Con el fin de promover las rutas de aprendizaje y sus interrelaciones con el sector productivo. De tal suerte que colocamos integrando como el objeto del panel, estos elementos para discusión y pues atento al desarrollo de lo que es del panel.